El impuesto principal indirecto de nuestro sistema tributario es el impuesto sobre el valor añadido que grava el consumo, el IVA, un impuesto que afecta a los profesionales, a los empresarios y que repercute finalmente en el consumidor. El IVA tiene una regulación fundamentalmente europea que se rige por las directivas de la Unión Europea y su esquema general se aplica a los 27 países de la Unión. ¿Es el IVA un impuesto complejo en su estructura, en su funcionamiento? ¿Cómo se grava el consumo? En el programa de hoy nos ocupamos de estas cuestiones, de los fundamentos, las ideas esenciales del impuesto del IVA, que ayudarán a entender cómo funciona este importante impuesto indirecto que a todos nos afecta, y para ello contamos con el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo, que expone a continuación 4 puntos esenciales que hay que tener claros para la comprensión de este impuesto. Estos son el objeto y hecho imponible del IVA, su estructura, los 3 tipos de hechos imponibles, las operaciones interiores, las operaciones intracomunitarias y las importaciones, y por último, los sujetos pasivos del impuesto y entre ellos la denominada inversión del sujeto pasivo. Hay un impuesto que resulta especialmente complicado de entender. Y si no se entiende bien el esquema del impuesto, la verdad es que es muy difícil tener ciertos conocimientos de él, porque luego la verdad es que el esquema es sencillo, pero luego el desarrollo es bastante complicado. Me estoy refiriendo al impuesto sobre el valor añadido. Y lo cierto es que como no se entienda bien cómo funciona el IVA, es muy difícil luego poder entrar en los entresijos, que son muchísimos, que plantea el impuesto sobre el valor añadido. Son varias de las cosas que quiero ponerles a ustedes de manifiesto, siempre con carácter muy general. Intentaré no entrar en demasiados detalles para no plantearles muchos problemas. Lo primero que tengo que decir es que este es un impuesto que tiene una regulación fundamentalmente europea. Es un impuesto que se rige por las directivas de la Unión Europea. Es un impuesto que, digamos, que el esquema general se aplica a los 27 países de la Unión. Es un impuesto que nació en Francia, que aparentemente, y lo cierto es que la idea en sí es bastante sencilla, y quizá por esa sencillez se ha impuesto no solamente a la Unión Europea, sino a la mayor parte de los estados desarrollados del mundo. Con una excepción, por otra parte muy llamativa, pasa igual que el fútbol. El fútbol es muy popular en todo el mundo, menos en un gran país. Pues aquí sucede lo mismo, los Estados Unidos. De igual manera que el fútbol en los Estados Unidos es un deporte minoritario, el impuesto sobre el valor añadido no existe en los Estados Unidos. En algunos estados de los Estados Unidos se aplica el impuesto sobre el valor añadido, pero es un impuesto de carácter estatal, no federal. Y desde luego la mayor parte de los estados federados no tienen un impuesto como el valor añadido. Quitando los Estados Unidos, en los demás países desarrollados del mundo y no tan desarrollados se aplica este impuesto. Este impuesto lo que pretende es gravar el consumo. Es decir, en definitiva, lo que pretende es que los ciudadanos terminen ingresando a la hacienda pública una determinada cantidad cada vez que consumen bienes o servicios. Cada vez que uno consume un café con leche, se compra un coche o utiliza los servicios de un abogado. Ese es el objeto del impuesto. El objeto del impuesto es el consumo. En parte general lo estudiaron ustedes, o quisimos, o explicamos, intentamos explicar la diferencia que hay entre el objeto de tributación y el hecho imponible. El objeto de tributación es, en último término, qué es lo que se quiere gravar, qué magnitud que mide la capacidad económica se quiere gravar, la renta, el patrimonio, el consumo, las transferencias económicas, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es el hecho imponible, que es un presupuesto de hecho establecido en la ley, o sea que es un hecho jurídico al cual la ley vincula el nacimiento de la obligación tributaria. Pues aquí sucede esto. Lo que se pretende gravar es el consumo. ¿Pero cómo se grava el consumo? Fundamentalmente hay 2 mecanismos para gravar el consumo. O se grava el consumo de una sola vez, o se grava el consumo muchas veces. En nuestro país tenemos ejemplos de las 2 cosas. Los impuestos sobre el consumo que gravan una sola vez el producto es el caso de los impuestos especiales. El gravamen que recae sobre la gasolina, sobre el tabaco, sobre el alcohol, se exige una sola vez, cuando estos productos salen al mercado. Una vez que se fabrican y salen al mercado, en ese momento es cuando se someten a tributación. Y entonces es un impuesto de los que se llaman monofásicos sobre el consumo.
Se pretende grabar así y se acabó. Antes de que salgan al mercado, todo el proceso de fabricación no se somete a tributación y solo cuando salen al mercado se somete a la tributación. Y hay otro mecanismo, que son los impuestos que gravan todas las operaciones del ciclo económico. Y entonces nos encontramos con lo que en la jerga teórica se denominan impuestos plurifásicos sobre el consumo. El ejemplo más típico es el impuesto sobre el valor añadido. Se pretende gravar el consumo, pero eso se consigue a través del gravamen de todas y cada una de las transacciones que realizan los empresarios y los profesionales. De tal manera que al final, y vamos a poner luego ahora un ejemplo, pues al final el señor que está al final de la cadena, que es el consumidor, el señor que se compra el coche, el señor que toma el café o el señor que utiliza el abogado, es el que termina sufriendo en su bolsillo el impuesto. Todos los actores que ha habido durante el camino, lo único que han hecho ha sido recibir impuesto del IVA y pagarlo por el otro lado, de tal manera que no han sido más que cadenas de transmisión. Ahora ya lo veremos. Repito entonces que tengan muy claro que el objeto es gravar el consumo, pero que el gravamen del consumo se consigue mediante el gravamen de todas y cada una de las operaciones económicas que se realizan en nuestro territorio. Dejando de lado, o me olvido de forma consciente, la cantidad enorme de exenciones o de bonificaciones que existen. Pero vamos, el esquema es este. Veamos un ejemplo. Vamos a coger una cadena de producción. Imagínense ustedes que se trata de, iba a decir IKEA, pero no, vamos a hacer una cosa un poco más complicada, que no vamos a hacer propaganda de una empresa que además es extranjera. Imagínense ustedes que al final es un señor que quiere poner unos muebles en su casa. Al final este señor es el que va a terminar pagando el IVA sobre los muebles, el 21% del valor que tienen los muebles. ¿Pero eso cómo se graba? Pues mire usted, se graba de la siguiente manera. Vamos a empezar por el principio. Tenemos el señor que tiene el bosque. Y ese señor que tiene el bosque y tala el árbol. Pues talan los árboles. Pues este señor, cuando tale los árboles, vamos a imaginarnos que se los vende al señor, al empresario que los va a laminar. Ya saben ustedes, el árbol se tala y después se pasa a un señor que lo va a laminar. Bueno, pues él tala el árbol, imagínense ustedes que es una sociedad maderera, pues vende el producto al que lo va a laminar, se lo vende, por ejemplo, por 20.000 unidades. Como el impuesto es el 21% en estos momentos, le cobrará al que va a laminar los 20.000 euros del producto más el IVA, que en este caso, y si mis multiplicaciones son correctas, no se fíen mucho de mis multiplicaciones, es 4.200 unidades. De tal manera que cobrará al señor, en definitiva, por una parte 20.000 y por otra parte 4.200, es decir, en total 24.200 unidades. El señor que ha talado el árbol no se queda con esas 4.200 del impuesto de valor añadido, sino que se va cada trimestre o cada mes, dependiendo de los casos, a la Hacienda Pública y le deposita los 4.200 unidades que ha cobrado al señor que lamina. El señor que lamina hace la laminación y se lo vende a otro señor que es el que va a hacer, digamos, las tablas, poner las láminas por encima. Ya saben ustedes que ahora los muebles tienen un aspecto por fuera, pero luego por dentro no son más que cartón piedra o cosa parecida. Bueno, pues este laminado, bueno, pues el señor que lamina, pues se lo vende al señor que va a fabricar este tipo de tablones, se lo vende, algo tiene que ganar, pues se lo vende por 50.000 unidades, 50.000 unidades. Y entonces este señor que tenía 50.000 unidades, pues al que va a vender, al señor que va a fabricar esos tablones, le añade el impuesto sobre el valor añadido. El 21% de 50.000, si mi multiplicación es correcta, son 10.500. 10.500. Por lo tanto, le cobrará 60.500. El señor que ha vendido los laminados, por una parte, le cobra los 10.500 al señor que se lo ha vendido, pero por otra parte ha tenido que pagar él al que taló los árboles 4.200. Pues hace una cuenta muy sencilla. 10.500 que traslado hacia adelante menos 4.200 que viene para atrás, la diferencia son 6.300. Eso es lo que ingreso en el Tesoro. Es decir, lo que repercuto al que me está comprando, deduzco lo que he soportado al que he comprado. Y la diferencia es lo que ingreso en el Tesoro Público. Imagínense que el señor del laminado, el señor que ha fabricado ya los tablones, se lo entrega
al que fabrica los muebles. Ya pone los muebles, las estanterías, las camas, el comedor, el salón, lo que sea, patatín, patatán. Y este señor lo vende al distribuidor por 60.000 euros. Hace el mismo juego. 60.000 más el 12%, que son 12.600, el que compra los muebles paga 12.600. 12.600. Y por lo tanto repercute eso. Pero a su vez se descuenta lo que viene de atrás, que eran 10.500. Ingresan al Tesoro Público 2.100 unidades. Y ya, por finalizar, el señor que ha hecho el mueble llega y le compra al primero que llega por allí y le encasqueta, además, como está en una oferta, le encasqueta el salón y además el dormitorio y además la cocina y además unos muebles para el jardín. Total, que le termina cobrando y encima dice que le va a hacer un precio baratito y se lo cobra por 70.000. Bueno, 70.000 y le añade el impuesto sobre lo añadido, que son 14.700. El señor ya del final, que ya no tiene a quien trasladarle, ha pagado por una parte 70.000 de los muebles y además 14.700 de impuestos. En total, 84.700. Que si le quitamos los 12.600 anteriores se queda en 2.100. No tienen ustedes ahí una máquina, pero si tuvieran una maquinita, sumen ustedes todos los IVAs que han ido ingresando a Hacienda. La primera vez se ingresó 4.200. Después se ingresó 6.300 por diferencias. Después se ingresó 2.100 también por diferencias y por último 2.100 también por diferencias. Si suman todo, sale 14.700, que es justo el 21% del precio final del producto. Así funciona el IVA. El IVA funciona sobre el mecanismo de que quien realiza la operación, es decir, quien vende o presta el servicio, repercute el impuesto a quien es el destinatario del bien o del servicio. Si este es un empresario, cuando vuelva a hacer la misma operación respecto de otro empresario, se deducirá lo que viene de atrás e ingresará en el Tesoro Público la diferencia entre una cosa y otra. Y si es el consumidor final, ya se tendrá que quedar pues con el impuesto. Es el señor que va a comprarse un coche y se lleva el coche más el impuesto. Por eso los coches se dice que pierden aproximadamente, nada más comprarlos, según sale uno del concesionario, pierden el 30% de su valor, porque el 30% del precio que paga uno está constituido por el impuesto sobre el añadido por una parte y por el impuesto sobre matriculación de vehículos por otra. Y esos unos impuestos ya los tienes encima. Y eso no forma parte del coste del servicio. Así que cuando quiera uno vender un coche de segunda mano, que se olvide de pedir más del 70% de ese precio, porque el resto es todo impuestos. Así funciona el impuesto sobre el valor añadido. Que lo tengan claro. Funciona sobre el sistema de que el empresario repercute el impuesto al destinatario del bien o del servicio y se deduce del impuesto que a su vez ha tenido que soportar cuando ha comprado a sus proveedores o a las personas que les han prestado el servicio. Un abogado cobra el impuesto sobre el valor añadido a su cliente, que se lo termina, digamos, soportando definitivamente, pero se descuenta el IVA que ha soportado por tener la luz, por alquilar el despacho, por la compra de los muebles, por el papel, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre lo que cobran los clientes y el IVA que ha soportado por todos esos productos que ha necesitado, eso es lo que termina ingresando en el Tesoro Público. Si suman todas las cadenas y no hay ninguna exención por medio, también todo tiene su trampa, pues al final el precio final del producto llevará un IVA que es la suma de todos los IVAs parciales de la cadena productiva. Ese es el IVA. El IVA funciona sobre dos instituciones: la repercusión obligatoria por parte del sujeto pasivo al destinatario y la deducción, si el destinatario es un empresario, de los impuestos que vienen de atrás. Así funciona la repercusión y la deducción. Esos son los dos mecanismos fundamentales para entender el impuesto sobre el valor añadido. Bueno, vamos a complicarlo un poco más, porque ahora si está así tirado, esto es muy sencillo, muy sencillo. El impuesto sobre el valor añadido se grava sobre tres tipos de hechos imponibles, tres grandes grupos de hechos imponibles. Las operaciones interiores, que son aquellas operaciones que nacen y mueren dentro del territorio, bueno, tengan ustedes en cuenta, inciso,
El impuesto sobre el añadido, cuando hablamos de territorios de sujeción al impuesto, no se puede decir España, porque hay dos territorios que están fuera de la tributación, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. De tal manera que el impuesto sobre el añadido solo se aplica en la península y en las Islas Baleares. O sea, cuando hablamos de operaciones interiores, hablamos de operaciones de las cuales quien presta el servicio, quien entrega el bien y quien lo recibe está dentro de la península o de las Islas Baleares. Dejemos Canarias. Canarias, a efecto de impuesto sobre el valor añadido, es como si fuera los Estados Unidos, para entendernos. Bueno, entonces están las operaciones interiores, que son las operaciones en las cuales tanto el que realiza la operación como el que la recibe residen en la península de las Islas Baleares. Las operaciones intracomunitarias, que son aquellas en las cuales intervienen empresarios de distintos países de la Unión Europea, es decir, un empresario español y un empresario francés, un empresario francés y un empresario alemán, un empresario alemán y un empresario inglés o italiano. Sí, esas son operaciones en las cuales intervienen dos empresarios, pero siempre dentro de la Unión Europea, y las importaciones. Y por importaciones hay que entender la entrada de mercancías con autorización administrativa, porque si no, la entrada de mercancías sin autorización administrativa es contrabando puro y duro. La entrada de mercancías con autorización administrativa dentro del espacio aduanero europeo. Europa está constituida por un espacio aduanero común. Una mercancía que entra por Inglaterra se importa en Inglaterra. Cuando se venga a España hay una operación intracomunitaria, ya no se puede hablar de importaciones. No se puede hablar de importaciones. Aquí se habla de importaciones, por ejemplo, una mercancía que entra en España y que procede de los Estados Unidos, o que entra en España y procede de Canarias, porque está fuera del territorio aduanero común, o una mercancía que viene de Marruecos, una mercancía que viene de China, pero no una mercancía que viene de Alemania, no una mercancía que viene de Italia o una mercancía que viene de Francia, porque esas son operaciones intracomunitarias. Operaciones interiores, prestador y destinatario dentro del territorio nacional. Operaciones intracomunitarias, empresarios que están en dos países distintos de la Unión Europea, e importaciones, que es entrada de mercancías desde fuera del territorio aduanero común. Bueno, ¿qué importancia tienen este tipo de consideraciones? Pues mucha. En el caso de las operaciones interiores, el sujeto pasivo es el que presta el servicio o el que entrega el bien, el que realiza la obra, el abogado que presta el servicio, el que vende los laminados de madera, el que realiza servicios de cafetería, etcétera, etcétera. Ese es el sujeto pasivo en operaciones interiores. El que realiza, en términos generales, el que realiza la operación. Operaciones intracomunitarias. Bueno, no les voy a contar a ustedes la larga historia de las operaciones intracomunitarias, que nació en el año 1992 como un sistema transitorio. En principio era un sistema transitorio durante 7 años. Las actuales directivas ya dicen que es un sistema transitorio, pero no dicen cuándo terminará, y yo creo que me moriré antes de que termine. En este caso, la peculiaridad consiste en que el sujeto pasivo, en vez de ser la persona que entrega el bien o presta el servicio, es el destinatario. Si un empresario español vende muebles a un empresario francés, el que paga el impuesto sobre el valor añadido es el empresario francés, en Francia. Y en España se trata de una operación exenta. Y si un abogado español presta sus servicios profesionales a una sociedad que está residiendo en Francia, el sujeto pasivo es la sociedad francesa, que lo paga en Francia. El abogado español no está sujeto al impuesto. En las operaciones intercomunitarias se cambia. Las operaciones interiores era el que prestaba el servicio o entregaba el bien. En las operaciones intracomunitarias es el que recibe el bien o recibe el servicio. Siempre que sea un empresario. Porque si se trata de un particular, imagínense ustedes que yo es que es una persona muy caprichosa y resulta que es que quiere un cuarto de baño fabricado en Alemania para ponerlo en su casa. No le gusta roca, vaya por Dios. Necesita que sea uno alemán, porque le gustan los alemanes, porque suena mejor cuando la cisterna, cuando suena, yo qué sé. Bueno, pues si es una persona para ponerlo en su casa, entonces sí. El empresario alemán estaría sometido a tributación en el impuesto. Pero si se trata de un fabricante de productos sanitarios alemán que se lo vende a un distribuidor español, el impuesto se paga en España. ¿Está claro? 2 empresarios en el lugar de destino dentro de la Unión Europea.
Cuando el destinatario es una persona privada que lo va a utilizar para su consumo privado, sigue siendo como en el caso de las operaciones interiores. El sujeto pasivo es el que presta el servicio o entrega el bien. Y luego el tercer gran grupo son las importaciones. Y aquí el sujeto pasivo es el que importa el bien. Da exactamente igual que sea un empresario o que sea una persona física normal y corriente. Si a mí me gusta un coche que fabrican solo en Estados Unidos, me lo venden muy baratito, cuando entre en España tengo que declarar ese coche y me cobrarán, aparte de los derechos de importación, que es otro impuesto, me cobrarán el impuesto sobre el valor añadido. Y lo voy a utilizar para mi servicio personal, pero soy yo el sujeto pasivo. Cuando se trate de un concesionario de automóviles, de la Chrysler, que está comprando los coches en América y los traslada a España, el empresario pagará el impuesto sobre el valor añadido por la importación. La diferencia es muy importante. Si es un empresario, es un particular. Si yo soy tan caprichoso que me quiero traer un coche que solo se fabrica en los Estados Unidos para usarlo yo, voy a importarlo, voy a pagar el impuesto sobre el valor añadido y no se lo voy a poder trasladar a nadie. Mientras que si soy un empresario, cuando lo importe, a la vez soy sujeto pasivo, porque tengo que pagar el impuesto sobre el añadido, pero a la vez soy sujeto soportado, porque me deduzco ese impuesto para poder hacer el juego, para que cuando venda el producto al final no arrastre ningún impuesto. Pero en todo caso, repito, en la importación el que importa es el sujeto pasivo del impuesto. Que quede esto muy clarito, muy clarito, muy clarito. Entonces, con esto, ¿quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Pues los sujetos pasivos del impuesto, ya lo hemos dicho. En el caso de operaciones interiores, es el empresario o profesional que entrega el bien o presta el servicio. En el caso de las operaciones intracomunitarias, si se trata de una persona, empresario profesional que está en España, que presta un servicio o entrega un bien a un empresario profesional que está en la Unión Europea, no será. Es el sujeto pasivo, pero esta es una operación exenta. Y en el caso de las importaciones, el sujeto pasivo es el que importa el servicio. Bueno, este era el esquema general. Pero claro, esto también, si fuera así, sería sencillísimo, pero tampoco sería sencillísimo. Entonces no podríamos poner casos raros y extraños para que ustedes se devanen la cabeza. Bueno, nosotros lo hacemos, existen estos casos extraños y esto nos sirve para hacerles a ustedes devanar la cabeza, pero la Hacienda Pública lo hace por motivos mucho más, mucho más a ras de tierra, mucho más pedestres. Lo que pretende asegurarse es el cobro. Entonces ha descubierto que hay muchas operaciones en las cuales si pretende perseguir al que presta el servicio o entrega el bien, lo tiene un poco fastidiado para cobrar. Que es mucho mejor pedírselo a quien recibe el bien. Y entonces se produce lo que se denomina, es una expresión que no me termina gustando, pero bueno, se ha impuesto en la doctrina y hablaremos de ello. Se produce lo que se denomina la inversión del sujeto pasivo. El sujeto pasivo se invierte, vaya por Dios. Hay un ejemplo clarísimo. Imagínense ustedes que se trata de una empresa que se ha declarado en concurso de acreedores. Esta empresa vende. Que el hecho de que una empresa se declare en concurso de acreedores no significa que deja de producir o de vender si puede vender. Por ejemplo, Pescanova seguirá vendiendo congelador mientras pueda, y está en concurso de acreedores, y esas ventas de pescado están sometidas al impuesto sobre el valor añadido. ¿Pero qué sucede? Pues que es que el impuesto sobre el valor añadido que cobra Pescanova termina convirtiéndose en una cantidad de dinero, ya sabe usted que en un momento que se cobra, esto todo termina siendo una cantidad de dinero informe, en el cual tienen muchos intereses, no solamente la Hacienda Pública, sino todos los acreedores de Pescanova. Y como al final son una cantidad de dinero importante, que no sabe muy bien quién va a quedarse con ese dinero, la Hacienda Pública ha dicho, si pongo de sujeto pasivo al Pescanova, lo más probable es que no vea el impuesto jamás. Pues nada, en este caso, si el que compra los productos de Pescanova es un empresario, le voy a decir al empresario que compre que sea el sujeto pasivo. Este es un caso claro de inversión del sujeto. En este caso, porque lo dice la ley, el sujeto pasivo no es el que vende el producto, que es el caso general, sino el que compra el producto. Otro ejemplo
Otro ejemplo, y este fue provocado por los señores jueces que dijeron que bastante hacían con dictar sentencias, que no iban a ponerse encima de liquidar el impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre el valor añadido se exige por todas las operaciones que hacen los empresarios, absolutamente todas, ya sean ventas de productos o ventas de su propio patrimonio empresarial. De su propio patrimonio empresarial, y cuando venden las sedes donde están sometidas al impuesto, con independencia de que pueden estar exentas o no exentas en algunas ocasiones, pero bueno, cuando un señor que se dedica a producir determinado tipo de producto vende una máquina que estaba utilizando, paga también una operación sometida al impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué sucedía? Pues en algunas ocasiones resultaba que estos empresarios estaban demandados ante los tribunales de justicia, porque debían dinero. El Tribunal de Justicia decía que efectivamente debía el dinero y entonces, como no lo había pagado, le embargaban los bienes. Los jueces, cuando embargan los bienes, lo que hacen es venderlos, no se quedan con ellos. Y con lo que obtengan de esas ventas, pagan a los acreedores. Si sobrara dinero, pues el sobrante se lo darían al que debía el dinero, pero si no hay sobrante, pues se acabó la historia. Claro, esa operación está sometida al impuesto sobre el valor añadido. Pero se pueden ustedes imaginar que el ejecutado, el que se queda sin el bien, le trae al fresco declarar el impuesto sobre el valor añadido o no declarar el impuesto sobre el valor añadido. Y la práctica ponía de manifiesto que no hacía nunca la declaración del impuesto. Empezamos los sesudos profesores a discurrir si eso estaba sometido a tributación al impuesto o no estaba sometido a tributación al impuesto. Llegamos a la conclusión de que sí, de que era evidente. Tan evidente es que ahora incluso lo dice la ley ya expresamente, que ese tipo de operaciones están sometidas a tributación. Bueno, pues entonces si están sometidas a tributación, de igual manera que el juez vende el bien en nombre del ejecutado, debería liquidar el impuesto sobre el valor añadido en nombre del ejecutado. Los jueces dijeron que para eso no estaban. Bueno, solución. La ley dice que en estos casos se produce la inversión. El que adquiere el bien es el sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido. Es el sujeto pasivo. ¿Y esto por qué tipo? Pues no le den ustedes vueltas. El impuesto sobre el valor añadido está lleno de soluciones de este tipo, pragmáticas absolutamente. De lo que se trata exclusivamente es de resolver los problemas que plantea el cobro, el juego del impuesto sobre el valor añadido, que sea neutral durante todo el proceso productivo para que al final el producto final lleve incorporado el tipo nominal del impuesto sobre el valor añadido. Normalmente el 21%, pero si se trata de productos que están sometidos a tipos de gravámenes bonificados, pues entonces los tipos de gravámenes bonificados, o el 10% o el 4%. Este es el impuesto sobre el valor añadido. No sé si lo habré explicado bien o lo habré explicado mal, pero esto es. Luego ya, como decía un amigo mío, la ley del impuesto, una vez que explica esto más o menos bien, todo lo demás es lo mismo, pero más recargado de bombo y de platillo. Espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias.